Hola, un cordial saludo para todos nuevamente. Mi nombre es John Steven Carreño. En esta oportunidad vamos a conocer un poco sobre la función concatenar, la cual nos brinda mucha oportunidad al momento de querer preparar algún tipo de informe. Entonces, vamos a conocer la estructura como tal, la sintaxis. Entonces, en este caso vamos a decir que igual y vamos a llamar la función concatenar. En esta sintaxis podemos evidenciar que nos da o nos brinda o da como explicación que son varios textos, ¿cierto? En donde cada uno de estos textos, la función va a armar una cadena. Entonces, para poder visualizar el ejemplo, vamos a determinar texto 1, que va a ser el tipo documento, el tipo documento, perdón, luego el número de documento, primer nombre y primer apellido, ¿cierto? Como por tomar el ejemplo. Vamos a cerrar paréntesis y cumplimos con la sintaxis, y es que diéramos pues diferentes textos que quisiéramos unir y representar en esta cadena como la estamos pues visualizando en este momento. Cuando queremos incluir dentro de esta cadena un texto, ¿cierto? En este caso voy a tomar un texto que es totalmente válido, un espacio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no quiero que se vea desordenado y quiero que exista pues un espacio dentro de cada uno de los datos que se están uniendo. Entonces en este caso voy a hacer exactamente lo mismo con cada uno de ellos, ¿cierto? Donde pueda determinar cada espacio. ¿Qué podemos hacer? Vamos a utilizar el signo, ¿cierto? No es necesario para que logremos concatenar diferentes textos y armar una cadena, llamar la función concatenar. En este caso, el signo ampersand nos brinda esa opción que es concatenar pues diferentes tipos de texto. Entonces en este caso vamos a quitar la función y vamos a visualizar que en vez de esta coma, que es lo que pues determina cada uno de los caracteres que estoy incluyendo dentro de la función concatenar, pero ahora voy a reemplazarlos por el signo ampersand. Y vamos a poder visualizar cómo por medio de este signo vamos a lograr el mismo resultado. ¿Listo? Entonces tenemos el mismo resultado. Entonces, como aprendizaje tenemos que la función concatenar también la podemos utilizar con este signo, ¿cierto? Ahora, queremos ver un ejemplo, pero antes de ver este ejemplo, aparte de estos dos, porque estos pues son ejemplos, pero que quiero tocar en este punto porque nos puede pasar que no nos encontremos con únicamente textos, sino también con números, y que al momento de unir todos esos textos y armar una cadena, pues podamos identificar diferentes formatos. En el caso de un número, cuando un número es pues muy grande, va a ser complicado leerlo. ¿Por qué? Porque no me va a respetar el formato que en este caso, por ejemplo, tiene esta columna, que es con pues, pesos colombianos en este caso. Entonces no me va a respetar este formato. Entonces lo podemos ver de la siguiente manera. Voy a hacerme este ejercicio, ¿cierto? Que tenemos acá, y voy a concatenar nuevamente. Miren, voy a empezar a reutilizar acá para no escribirle nuevamente un espacio, y voy a concatenar el salario. ¿Qué va a pasar? Me va a mostrar 1.200.000, pero al leerlo, y si llegara a ser un número más grande o con más longitud, pues va a ser difícil leerlo. Entonces en este caso podemos utilizar diferentes funciones para hacer que nuestra cadena de texto pues sea muchísimo más clara. Entonces, para el ejemplo vamos a utilizar la función texto, y para darle un formato, o para que nos respete un formato como tal de este número, que en este caso es salario, vamos a llamar dos comillas, que recordemos que dos comillas es para texto, pero para este caso en estas funciones es para determinar un formato. Y en este caso es como cuando vamos a incluir un formato personalizado, ¿cierto? Entonces vamos a incluir uno, pero dentro de la función. Entonces en este caso, por medio de las almohadillas, vamos a decir una almohadilla, coma, que es la que nos indica el tema separadores de miles, y vamos a tomar dos almohadillas después de la misma. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar, y como pueden visualizar tenemos nuestro 1.200.000. Ahora bien,
Si yo quiero tener el signo pesos, pues yo puedo poner ese signo pesos dentro de esta cadena de texto respetando el espacio, que es el que me da una claridad dentro de la cadena de texto. Y tenemos nuestro 1.200.000, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría con la fecha? Vamos a concatenar la fecha, vamos a hacer el mismo ejercicio. Si nosotros tomamos esta fecha, él nos muestra el número. Recordemos que la fecha es un número como tal, que nos muestra de la siguiente manera, que es 31 de enero del 2022, ¿cierto? Es el formato que le estamos dando a ese número. ¿Listo? Entonces, para este caso, ¿qué podemos hacer? Si yo quiero determinar un orden distinto o que me lo muestre de una manera más clara, por ejemplo, que no me muestre 01 o 1, sino que me muestre el nombre del mes, en este caso enero, pues lo podemos lograr. Entonces voy a decir que ahora quiero visualizar la fecha al contrario, entonces primero año, luego mes y luego día. Entonces para este caso vamos a empezar a jugar con otras funciones. ¿Cuál es una de esas funciones? Año. Y vamos a utilizar año para J5. Y como podemos ver, tenemos 2022, pero ya empieza a verse un poco confuso. ¿Por qué? Porque depende de nosotros la claridad de cómo estamos concatenando pues, nuestros textos. En este caso, tenemos 2022. ¿Qué pasaría si yo incluyera obtuvo salario o, bueno, dejémoslo como salario para el ejemplo acá, salario y dos puntos, un espacio? ¿Para qué? Para que nos muestre esto, ¿cierto? Y si yo quiero poner aquí entonces también una coma, lo puedo hacer para que me muestre el nombre, perdón, tipo, número de cédula, primer nombre, primer apellido, coma, salario 2 puntos, 1.200.000. Y en este caso dentro de este voy a decir corte, ¿cierto? Dos puntos, espacio. Y tenemos un corte 2022, como podemos visualizarlo acá. Aquí lo podemos visualizar, 2022. Y ahora voy a empezar a jugar un poco más con las fechas, con la fecha. Entonces, como hemos hablado inicialmente o como se define inicialmente, vamos ahora por el mes. En este caso, el mes también existe, así como año, también existe mes. Pero les voy a mostrar el siguiente detalle, el cual nos va a ayudar muchísimo pues dentro de cualquier informe. Entonces voy a llamar mes, ¿cierto? Bueno, aquí no dejé el espacio, entonces nuevamente voy a tomar estas dos comillas, ¿cierto? Y vamos a concatenar. Entonces, mes 1. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que me muestre el mes 1. Para ello, vamos a utilizar no mes, porque el mes me lo va a mostrar así, 1, pero probablemente quiero que sea un poco más llamativo, ¿cierto? Entonces, incluso voy a quitar este y pongo, pues, como un formático, ¿no? Entonces, en este caso no voy a utilizar mes, sino aquí vamos a aprender de la misma manera con texto. Recordemos el formato, anteriormente dimos un formato, un número, en este caso estamos tomando un número, pero que lo estamos visualizando dentro de este criterio como un corte. Incluso, discúlpenme acá, yo tengo un error acá. Texto, bueno, primero, texto, voy a dar el formato, entonces texto J5, que es el corte, J5, y entre dos comillas voy a dar el formato. ¿Qué pasa si escribo una M? Él me va a traer el 1, ¿cierto? Pues hace referencia al mes. Pero ¿qué pasa si pongo 2M? Me va a mostrar 01, ¿cierto? Me va a respetar un formato. Mira cómo se ve de organizado. ¿Y qué pasaría si pongo 4M? Nos va a mostrar el mes, muchísimo mejor. Entonces, antes de seguir, voy a corregir acá. Esto es corte, me acabo de dar cuenta, corte. Y entonces volvemos, tenemos enero y ahora nos faltaría el día, ¿cierto? Entonces ya después de terminar esto voy a volver a concatenar, voy a tomar mis dos comillas porque voy a llamar el siguiente texto que es guión, concatenar. ¿Y qué voy a concatenar? El día, ¿cierto? ¿El día de qué? De J5 en este caso. Y miren cómo nos queda pues como tal un ejemplo, pero quería tocar el tema de el valor o el salario, que en este caso si nosotros llamamos directamente la celda nos va a traer un número que probablemente va a ser muy difícil de leer. Entonces, bueno, espero haya sido de su agrado, espero les sirva mucho cuando quieran preparar información y quieran resumirla en un informe. Le agradezco mucho sus comentarios, cualquier sugerencia, si quieren ver sobre otra temática, seguiremos pues subiendo información para poder seguir creciendo pues entre todos profesionalmente.
Muchísimas gracias.